Y el final de todo, o el principio de nuestra salvación, siempre va a ser nuestro Señor Jesucristo. Y lo demás, hablábamos que obviamente debería estar en nosotros, como ya personas que hemos aceptado a Jesucristo. Entonces ya ese cambio, ese deseo de servirle debe de aparecer en automático, porque, como decía, ya le reconocimos a Cristo, ya somos llamados cristianos, ya somos como Él era. Por eso debemos de aprender de su palabra, no de mí, no de futuro, no de ventura, de su palabra, para entonces perfeccionar ese amor que Cristo puso para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Y recordarle, hermanos y amigos, que el motivo de estar aquí en esta noche, o cada miércoles, aparte de alabar el nombre de Cristo, que su palabra dice que Él es, que los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra le alaben, que todas rodillas se doblen ante Él. Pero también nos reunimos con el propósito de traer el evangelio de salvación a los amigos que aún no han aceptado a Jesucristo. Ese es el propósito, de que como un día nosotros fuimos transformados, fuimos reconciliados con Cristo a través del arrepentimiento, también cualquier amigo que no lo haya aceptado también pueda conocerle. Y las palabras que podamos decir nosotros tal vez sean vanas, pero lo que dice su palabra es verdadera, porque la palabra es la palabra de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, y puede obviar tal vez cosas que yo diga, pero fundamentada sobre la palabra, entonces créale, amigo, créale, hermano, porque no somos llamados a seguir a hombres, sino a seguir a Dios Todopoderoso, a nuestro Señor Jesucristo. Y continuando con esto de que solamente nuestro Señor Jesucristo es quien nos da la salvación, quisiera que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 3, y estaremos leyendo algunos versículos del 13 al 20. Hechos 3, versículo 13 al 20. El Dios de Abraham, leemos la palabra de Dios y dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que os diesen a un homicida, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, a este, a quien vosotros veis y conocéis, y ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que antes, anunciando por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados todos vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Vamos a dejarlo hasta ahí. Aquí vemos una lectura que inicia
porque Pedro y otros discípulos habían hecho un milagro de curar a un cojo. Y vemos que en lo adelante la multitud se sorprende porque era un cojo conocido. Era un cojo que se sentaba, que por cierto, en ese momento Pedro iba a la iglesia con, no recuerdo si era Juan, sí, que iba con él. Iban para la iglesia, para el templo en ese momento. O sea que si ellos iban al templo en ese momento, y hablábamos anteriormente de que es bueno congregarse, entonces aquí lo confirmamos con seguidores de Jesús que estuvieron con él y andaron con él. Y vemos que este hombre fue sanado, un hombre conocido. Y vemos que en ese tiempo pasó algo que hoy en día pasa, cuando se anuncia una campaña, y sé que mucho lo hemos visto, que cuando dicen que viene fulano que hace sanación, te ve que vienen hasta del último lugar del mundo, vienen y se reúnen en ese lugar para que esa persona le sane. Pero cuando es simplemente que van a escuchar de la palabra de Dios, solamente eso queda ahí. ¿Y qué es más importante, la sanación carnal o la sanación espiritual? Que es algo que siempre me pregunto. Cuando se habla de una sanación al cuerpo humano, todo el mundo corre. Y así mismo cuando la gente vio eso, este hombre que era cojo, todo el mundo cogió para donde ellos, pero no buscando el trasfondo de dónde vino la sanación. Y ellos mismos le dijeron en su momento, ¿por qué se maravillan? Esto no viene de nosotros. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos porque Dios lo permite a través de nosotros. Entonces, la salvación espiritual es más importante que cualquier sanación humana. Y es verdad que quisiéramos sentirnos bien, como cuando, bueno, todavía yo me siento bien, gracias a Dios, pero el que tiene una enfermedad quisiera volver a cuando tenía menos de 20 años, menos de 30 años, que se sentía pleno, tenía fuerza. Pero hay algo más importante que esa sanidad corporal. Porque la sanidad corporal, por más que sea, en algún momento va a terminar. Y tiene un tiempo límite. Algunos de 10 años, de un mes, algunos 100 años. Pero todos venimos con un límite y un tiempo establecido. Y es por eso que la salvación espiritual debe ser lo principal que nosotros debemos perseguir, como persigue la gente cuando se habla de que hay una campaña y viene un predicador, un pastor o lo que sea que trae sanidad, y que no está mal. Pero lo principal no debe ser buscar esa sanidad corporal, sino buscar esa sanidad espiritual que nos lleva a una vida eterna en Cristo Jesús, que no tiene límite de tiempo. 200 años, no más, una eternidad. Como dice Porfirio, ¿quién ha contado la eternidad? Nadie. Entonces, si nos ofrece una sanidad eterna, entonces esa es la verdadera sanación que debemos seguir. Y vemos que en un momento dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho. O sea, hablando de que los gobernantes y el pueblo condenó a Jesucristo a muerte por ignorancia. Y Pedro le dijo así como que está bien, por ignorancia lo hicieron. Y eso debía de pasar, como fue anunciado por los profetas. Cristo debía de morir. Pero hoy en día, amigo,
Cuando rechazas a Cristo, no lo haces entonces por ignorancia. Lo haces sabiendo que rechazas al dador de la vida, como dice su palabra. Estás rechazando a este que se entregó por amor, por gente pecadora como tú y como yo. Entonces ya no tienes esta justificación y nadie te va a decir por ignorancia lo hiciste. Yo creo que si hay un país que todo, tal vez los niños que no tienen conciencia, saben cómo tenemos la salvación, eso no existe, porque el evangelio se predica de todas maneras y todo el mundo sabe que Cristo murió por nosotros y que a través de Cristo es que obtenemos la salvación. Y el versículo 19, ¿qué dice? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio a través de Jesucristo. Entonces, si ya sabemos que solamente a través de Jesucristo, que no es un invento de lo evangélico, como dicen, porque lo dice la palabra de Dios. Yo le puedo hablar mentira y es verdad, pero ya usted sabe que la palabra de Dios en Hechos 3:19 dice: arrepentíos y convertíos. O sea, ahí tenemos un mandato y anteriormente hablábamos de que debe haber un arrepentimiento por confesión. No es solamente que usted, amigo, sepa que Dios está ahí, que Dios creó el mundo, que envió a su Hijo, que su Hijo murió por nosotros. Eso no es suficiente. Y aún así, que no siendo eso suficiente, nos la puso fácil. Porque la salvación no nos cuesta dinero. No nos costó a nosotros el sacrificio de que nos escupieran, nos clavaran en una cruz, sino que Él mismo entregó su Hijo para que ese pecado que entró por Adán y Eva, entonces fuese borrado a través de Jesucristo y nosotros entonces obtengamos la salvación a través de su sangre. Arrepentidos y convertidos. Dice su palabra que debemos confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón. O sea que usted debe de ejecutar una acción. Y como te digo, no me lo estoy inventando yo, lo dice su palabra. Y aún así, a modo de que reconozcamos, debe de salir esa confesión. Y no te limites porque haces tal o cual cosa. Cuando vengas a los pies de Cristo y conozcas su palabra, entonces entenderás que lo que has hecho será borrado por la sangre de Jesucristo, porque ahí está el poder. Porque así como se escucha como que es por arte de magia, así trabaja la sangre de Cristo. Borra nuestros pecados por más grande que sean. Nos hace un antes y un después. Y no hay otra manera de que tú recibas esa salvación, esa sanación, ese milagro espiritual que no sea por la sangre de Cristo, que no sea arrepintiéndote y convirtiéndote. No solamente como siempre, no, que se convirtió, no. Convertirte, cambiar de lo que antes era a lo que fue Cristo. Algo que lo recibimos por gracia. Algo que lo vas a recibir, como decía al principio, no por bueno que seamos, sino porque Dios, a través de su Hijo Jesucristo, estableció la salvación para que hoy nosotros podamos decir que somos nueva criatura y que podamos tener entrada al santo lugar. Porque fuimos creados no para padecer como estamos en estos momentos. No fuimos creados para morir, pero por la desobediencia que en un principio vino y que cada día nosotros la repetimos, entonces el pecado abunda.
Y es por esto que nosotros debemos de hacer la parte que nos corresponde. Dice el 18, porque Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. O sea que Dios dijo que su Hijo iba a venir y iba a morir para redención de nuestro pecado. Y ya sabemos que Cristo vino y cumplió. Dice aquí mismo su palabra que Dios cumplió. Y usted y yo sabemos que Cristo cumplió también cuando Dios lo envió para que muera y resucitase. Y entonces a través de Él nosotros obtengamos la salvación. También se cumplió. Ahora nos queda a nosotros, sin nadie obligarnos, por nuestra propia decisión, decidir si aceptamos esa salvación que Dios en el principio, cuando el hombre pecó, la prometió a través de Jesucristo, y que Jesucristo cumplió muriendo por cada uno de nosotros. Ahora a usted y a mí nos queda, si queremos, entonces tomar esa salvación aceptándole, arrepintiéndonos, convirtiéndonos a Cristo, negándonos a nosotros mismos. A nosotros ya nos queda esa parte, sin que nadie nos obligue. Y usted decide si entonces completa. Y no hay excusa que valga, no, que fue Adán, que fue bueno. Usted sabe que ya desde el principio Dios castigó al hombre con la muerte. Al igual Adán, Eva, sus hijos, nosotros hoy en día. Ya ellos pagaron y nosotros estamos pagando esta condenación que atraímos a través de nuestra desobediencia a Dios, Pero asimismo, Dios también envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros obtengamos la salvación. O sea que no hay excusa. Es un regalo que nos da Dios y que nosotros decidimos si aceptarlo. Vamos a hacer una oración sabiendo que estaremos aquí trayendo el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, hasta que Cristo venga, y dejando la invitación abierta a cualquier persona que, si aún no le ha aceptado, le acepte. Porque como dice su palabra, Dios cumplió lo que anunció a través de su profeta. Oremos. Buen Dios y Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Dios, en esta noche por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, pero que sabemos que resucitó al tercer día y que reina a tu diestra, Dios Todopoderoso. Gracias por la salvación que nos diste a través de tu Hijo Jesucristo. Te pedimos en esta noche que tu Espíritu Santo esté convenciendo de pecado a todo aquel que aún no ha aceptado a Jesucristo, para que se lleve en esta noche el mayor regalo de la vida, que es la salvación. Gracias, Dios, por este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.